Ya, ahora compañeros, vamos a hacer semana 6. ¿Vale? Esta semana 6 tenemos que construir una tabla que llega a dos números, que si bien se enseñan por separado, en realidad están relacionados. Uno de esos números, ¿cierto?, es la varianza, y de la varianza obtenemos la desviación estándar. Finalmente, ahí ustedes ahondan en el contenido para entender bien qué significa cada número, pero desviación, o para qué lo ocupamos, la desviación estándar de algún modo nos permite entender qué tan distantes están algunos datos de otros, ¿cierto? Por ejemplo, en un rendimiento escolar, que ahí vamos a ver un ejemplo, qué tan parejo es el rendimiento de ese niño, cómo podemos ese rendimiento compararlo con otro, eh, en el que podamos obtener un resultado, un número que nos permita visualmente entender cuál tiene mejor rendimiento, a menos que sea muy obvio, ¿cierto? Por ejemplo, que alguno tuviera puros 7 y el otro puros 2, claro, pero cuando son notas similares, cuando hay poca distancia, es difícil de entender. Entonces, lo que vamos a hacer es entender finalmente para qué hacemos esa tabla y vamos a seguir el paso a paso. Yo les voy a compartir pantalla. Aquí. Ok, esta es una tablita que yo hice, ¿va? Uh, a modo de ejemplo, nada más que eso. Es una tabla simple en donde nos vamos a cuestionar, yo voy a poner aquí las notas, ¿cierto? Nosotros nos evalúan de 1 a 9, entonces vamos a cuestionar cómo será el rendimiento entre un alumno y otro. Ya les voy a explicar el final. Entonces vamos a suponer que este estudiante tiene una nota 9. ¿Ya? Ahí se pegó. Espérenme. Ahí está. Tiene un 9. La segunda semana tiene un 8. La tercera semana tiene un 7. La siguiente semana vuelve a tener 8 y termina con un 9. ¿Ya? Ese es su rendimiento. Entonces nosotros vamos a tener estos datos que ya sabemos son 5. De este resultado, de esta cantidad de datos, para poder llegar aquí al final, aquí pueden ver la varianza y la desviación estándar, y este número que sale en los videos, no sale en el contenido, pero es importante entenderlo para que sepan de qué se trata. Además que visualmente ayuda muchísimo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el promedio. ¿Ya? Yo voy a borrar ahí, y siempre ocupamos la fórmula promedio, que es igual, escribimos prom de promedio, y ahí vamos a tener en primer lugar, cliqueamos 2 veces. ¿Ya? Se pone un poquito lento donde estamos grabando. Promedio, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, ¿se fijan? Ahí, cerramos paréntesis, y damos enter. Y ahí nos da un 8.2, ¿vale? En este caso hacia abajo, podemos copiar la fórmula, bueno, podemos poner 8.2 hacia abajo, entonces vamos a copiar, vamos a seleccionar las casillas blancas, las celdas blancas, vacías, aquí yo uso pegado especial, y me voy ahí donde dice pegar vínculo, ¿ve? Y se repite, porque si yo copio de esa cosita que se pone aquí, de ahí, se copia mal, ¿ya? Y tampoco sirve el F2 y el F4. Y ahí ya tenemos el primer paso, que es sacar el promedio. Después aquí, ¿qué nos piden? Voy a borrar. Simple, como dice aquí arriba en el título, es el dato menos, es una resta, la media, o el promedio. Recordemos que promedio se llama media en estadística. Entonces, es tan simple como igual al dato, siempre en ese orden, no al revés, ¿ya? No el más alto primero o el más bajo, siempre nota, en este caso, o el dato, que sería, menos el promedio, el valor que está al lado, enter. Nada más que eso, y da 0.8. Y lo único que aquí sí nos sirve es arrastrar hacia abajo, y vamos a tener una serie de resultados que, si ustedes se dan cuenta, están en negativo. Algunos están en negativo. Y no podemos calcular en base a números negativos. Entonces,
nos enseñan en el contenido que lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado. ¿Qué cosa? Este resultado lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Vale? Hay dos formas de elevar al cuadrado. Yo lo voy a copiar esto para corroborar que lo hicimos bien. Déjenme a ver si cambia por los decimales. Con 2 decimales. No, se copió mal. Denme un segundo. Voy a borrar. Copiar. Voy a hacerlo igual como lo hice delante. Pegado especial. Vínculo. Ya, ahí está igual. ¿Ya? Solo para que veamos que nos va a quedar igual. Yo voy a borrar aquí. ¿Ya? Entonces, suprimir. Entonces, ¿cómo sacamos, cómo elevamos al cuadrado? Elevar al cuadrado es cuando hacemos, ¿cierto? Escribimos con ese 2, un número, entre paréntesis, con ese 2 elevado arriba. ¿No? Eso es elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que elevar al cuadrado? Este resultado, la resta que nos dio el dato menos la media, o el promedio. Y eso es igual a esto. ¿Y cómo elevamos al cuadrado? En mi caso, tienen que buscar en su teclado el símbolo, hay dos formas, lo voy a enseñar las dos, que es una casita, así. Déjenme. Ese símbolo que esté en su teclado. En mi caso, es la tecla que está justo a la derecha de la letra ñ, que para que se pueda marcar tengo que apretar Control, Alt, y lo pincho. Yo tengo que pincharlo 2 veces, no sé por qué, y me aparece doble, entonces le borro uno. Que es al cuadrado, elevado con el número 2, al cubo, número 3. Aquí tenemos que elevar al cuadrado, y escribimos 2. Miren que simple la fórmula. La casilla, el simbolito y el 2. Y le damos Enter, y podemos corroborar que efectivamente coincide. Y nos vamos, y aquí arrastramos, y nos coincide exactamente los valores. ¿Se dan cuenta? Entonces, es esta celda, que sería la número D23, 0.8 elevado al cuadrado. Otra forma de hacerlo es con una fórmula, que es igual, y escribimos potencia. ¿Ven? Ahí está, potencia de este número. Cerramos. Espera, que parece que me equivoqué. Déjenme ver algo, chiquillo. Ya me acordé. Suprimimos. Aquí esto es igual a potencia. Este valor, punto y coma, 2. Porque estamos elevando al cuadrado. Cerramos paréntesis y nos da 0,64. Y aquí copiamos hacia abajo y se nos copia la fórmula. 0,64. Y es lo que nos quedó antes. Y quedaron todas con... Entonces tenemos las dos formas de hacerlo así. ¿Ven? De hacerlo así, con la fórmula potencia. Aquí pueden ver en la barra de arriba. Igual potencia. Escriben, marcan la celda, punto y coma, en este caso 2, que es la potencia. Si fuera el cubo, ese 2 tendría que ser un 3. O aquí escribimos igual, ahí está. Y ahí escribimos igual, la celda de aquí, control alt y la tecla del sombrerito, ¿cierto? 2. Y le damos enter y da exactamente el mismo número. ¿Vale? Ahí está. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sumar lo que nos dio este resultado final. Y ahí, muy simple, nos ponemos en autosuma. ¿Vale? Podemos... Ahí.
nos ponemos en autosuma. Sumamos. Y después tenemos que sacar la varianza. Y la varianza es la división de este número, es decir, de la suma de todo esto, por el total de datos. La varianza es la suma, es este número, la suma de todo esto, dividido por la cantidad de datos. Si lo borro, vamos a poner igual la suma de esto dividido por la cantidad de datos, que en este caso son 5. Enter. 0,56. ¿Ven? ¿Cómo sacamos? Y ahí ya tenemos la varianza. ¿Cómo sacamos la desviación estándar? La desviación estándar es, ahí, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de la varianza. Es distinto elevar al cuadrado. Es la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada se saca con la fórmula raíz. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es escribir igual raíz, pinchamos 2 veces de ¿qué? El número que está aquí arriba, de la varianza. Cerramos paréntesis, y ahí nos da, tan simple como eso, la raíz cuadrada. ¿Cómo se saca el coeficiente de variación? Coeficiente de variación, ¿cierto? Como marca ahí, es la desviación estándar dividida por el promedio. ¿Ya? Que en este caso tenemos que seleccionar todos los datos, lo calcula la planilla. Entonces, que es igual a... Espérenme. Que se me olvidó. Ah, entonces, es igual a la desviación estándar dividido, y escribimos promedio, buscamos otra vez el promedio, seleccionamos los datos para que calcule el promedio de ¿qué? De las notas de este compañero, cerramos paréntesis, le damos enter, y esto normalmente va a aparecer así, ¿ya? Por defecto aparece en general, entonces ustedes van allá arriba y lo transforman en porcentaje. Con esto van a saber de que el compañero que tiene estas notas tiene un 9%, es el coeficiente de variación, es decir, su rendimiento varía un 9%. Él partió muy bien, se pegó un bajón y subió. Pero supongamos que tenemos otro compañero que es al revés. ¿Ya? Vamos a anotar las notas de este compañero que ya analizamos aquí. 8, 7, 8, 9. Y vamos a suponerte que este compañero partió al revés. Partió con un 7, de ahí subió un 8, de ahí subió un 9, de ahí subió un 8, bajó un 8 y de ahí bajó un 7. ¿Se dan cuenta? Un 10%. Su variación es distinta. ¿Cuánto era la otra? Se me olvidó. 9, 8, 7, 8, 9. Un 9%. Es decir, este compañero que tiene un 9, mientras más pequeño el porcentaje, quiere decir que menos variable es su rendimiento. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Un 9%. Esto lo vamos a poner. Pero pongamos otro ejemplo. Vamos a poner que este tuvo un 6 en la semana 1, tuvo un 9 en la semana 2, tuvo otro 9, de ahí se bajó otro 6 y tuvo un 9. ¿Ven? Su coeficiente de variación subió en 19%, quiere decir que su rendimiento es menos estable. Eso es lo que significa esta tabla. Para eso sirve esto de la desviación estándar. ¿Vale? Aquí no tengo el coeficiente de variación, pero es la tabla. Déjenme checar un poquito. Ahí está. Ok. Este es lo que sale en la tarea, en el contenido. Sale un cuadro.
¿ya? Entonces, que se va llenando de a poco. Se le entregan distintos tipos de datos, que son distintas notas, y ahí están puestas, ¿cierto? En el contenido. A ver, busquemos el contenido. Tengo que dejar de compartir. Vamos a buscar el contenido. Espérenme un segundo. Semana 6. Pum. Que se abra el Excel, chiquillos. Lentejator. Ya viene, ya viene. Calma, calma. ¿O no viene nada? No se puede iniciar solamente la creación de esta rol. Ah, ok. Perfecto, ahí está. Paciencia, paciencia, paciencia. Ya. Ok, vamos a Zoom. Compartir pantalla y aquí está. Ok, aquí está el contenido. Entonces nos vamos al contenido de semana 6. Introducción, medida de dispersión, rango, varianza de desviación estándar, y ahí nos enseñan a hacer, y toda la cuestión que la verdad es que es bastante enredado. Aquí está el ejemplo. ¿Ve? Aquí hay una serie de datos, sacaron el promedio, este es X, los datos menos la media, y lo elevaron al cuadrado. Y así fueron avanzando y llegaron hasta el final, pueden corroborar que 0,6 es la fórmula de la varianza, y después 0,78 esa es la desviación estándar. ¿Vale? Entonces esa es la tablita que yo hice aquí arriba, y que ahora vamos a trabajar. Vamos a revisarla. Lo mismo. Aquí están los datos. ¿Ya? Aquí están los datos, que son los que nos entregan. Y aquí hay una diferencia. Hay un n, que es la letra con la que se entienden los datos, y n-1. ¿Por qué? Porque se nos enseña que cuando se trata de una muestra, tiene que ser la cantidad de datos menos 1. Cuando se trata de toda la población, son todos los datos. Por lo tanto, si aquí yo ocupé una fórmula, la fórmula contar, entonces yo le pongo igual contar, pincho, selecciono todos los datos, cierro paréntesis, enter, y ahí me dice que son 14. Y esto ocupo la misma fórmula, igual contar, cliqueo 2 veces, selecciono todos los datos, la diferencia es que cierro paréntesis y menos 1, porque lo que nosotros ocupamos es menos 1 porque esto es una muestra, así no está diciendo el ejercicio. ¿Cierto? Y calculamos el promedio, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el promedio? Igual promedio de todo, ¿de qué? De todo esto, ¿cierto? Ay, de todo esto, y no, hay un error aquí. ¿Por qué me cambió la cuestión? Esto es igual al promedio, ¿cierto? Ahí sí, el promedio de todo esto. Cerramos paréntesis, 625, y después copiamos hacia abajo el mismo número, para no hacer en cada uno de estos el promedio. ¿Ya? Copiar fórmula ahí, ustedes como les sea más cómodo, porque uno está pidiendo fórmula. ¿Cómo obtenemos este resultado? Es la resta de los datos menos esto. ¿Listo? Menos 2,25. Esto es igual a esto menos esto. Enter. Menos 2,25, y ahí lo único que tenemos que hacer es arrastrar hacia abajo y vamos a tener el resto de los resultados. Después este resultado hay que elevarlo al cuadrado.
Y la forma de elevarlo al cuadrado es como ya aprendimos recién. Es decir, es igual a este de aquí al lado, control, al y el sombrerito 2, porque es al cuadrado, 2. Y ahí yo puse la fórmula arriba del título, x menos media, es decir, datos menos media, elevado al cuadrado. Enter, y nos da ese resultado, y lo único que tenemos que hacer es copiar hacia abajo, y se va a copiar el resto de los resultados, y llegamos aquí abajo, y hacemos una autosuma, ¿ya? Simple, acuérdense que la autosuma está ahí arriba, se ponen ahí, autosuma, fíjense que estén seleccionados todos los datos, que no quede ninguno afuera, enter y da la autosuma. De ahí viene la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es ese valor final, ese total, dividido por la cantidad de datos, que en este caso es 13, porque estamos haciendo una muestra. Entonces, esto es igual al número de ahí arriba, que sería E18, dividido por ese valor, que sería 13, porque es una muestra. Damos Enter, y ahí ya tenemos el valor de la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese número que acabamos de calcular. Es decir, esto es igual a raíz de este número, punto y coma, 2, cierre paréntesis, enter. No, estoy puro tonteando. Raíz de 19, punto. Eso es. Lo voy a hacer de nuevo para igual raíz de qué? De ese número. Cerramos paréntesis y listo. Y ahí tenemos la desviación estándar. Y recuerden que también podemos sacar el mismo resultado, en vez de usar el sombrerito, podemos usar con la fórmula potencia. Es decir, esto es igual a potencia de este número, punto y coma 2, cierra paréntesis, enter. ¿Ya? Lo que pasa es que se está con los decimales. ¿Por qué me dio otro número? A ver. 5. No. A ver, espérame. La potencia. Sí. De 4, de 6. No, está bien. Está bien. 5, eso es igual a potencia, número, punto y coma. ¿Cuál es la potencia? En este caso, un 2. Vamos paréntesis, y ahí nos da ese número. Y cerramos, ¿no? ¿Y por qué me cambia todos los datos? A ver. A ver. Se me cuelga de dónde. Déjenme ver que aquí también lo hice. Es. Pero es que soy tonto. Ya me di cuenta. Cuando el número al lado y así. Esto es igual a potencia. Es este número. Punto y coma. 2. Y cerramos paréntesis. Ahí sí. Ahí está. Potencia. Ahí está. Y copiamos hacia abajo. Y ahí está potencia. 13, 14. Perfecto. Después de eso, sacamos la varianza, y la varianza ya sabemos que es este número dividido por la cantidad de datos. Lo voy a clicar 2 veces. Ahí está. Es este número dividido por la cantidad de datos. Es decir, este número
es igual a esto dividido por la cantidad de datos. Enter. Y tenemos la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada. Igual raíz cuadrada de qué? De esto. Simple. Cerramos paréntesis. Y ahí tenemos. Y si quisiéramos sacar el coeficiente de variación, ya sabemos que es la desviación estándar dividida por el promedio. Es decir, a este número es igual a la desviación estándar dividida por el promedio. ¿Promedio de qué? Seleccionamos todos los datos con los que podemos obtener el promedio. Cerramos paréntesis. Ahí nos dio ese número largo. Lo ponemos en porcentaje. Significa un 13%. Esa es la desviación de este ejercicio que se está haciendo acá. Y aquí es exactamente lo mismo. Esta es la tarea. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos la cantidad. Ay, espera, pero ahí está. ¿Cierto? Que tenemos enumerados los datos. Ahí están los datos que nos están dando. Aquí usamos la fórmula contar para contar cada uno de esos datos. Y este es contar, como se fijan ahí, menos 1. Igual, contar, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y tenemos 15. Y esto es igual, contar, cerramos paréntesis, menos 1, como está anotadito ahí. El promedio, igual de simple, igual, ya sabemos que es 49,4, ¿cierto? Igual, promedio de todo esto, cerramos paréntesis, enter y 49,4. Que es esta columna, la resta de los datos con este. ¿Ves? Ahí está. 39 menos 49,4. Y si ustedes lo suman, lo hacen en una calculadora, se van a fijar que les da negativo. Como estos valores no pueden quedar negativos, hay que transformarlo a positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Elevando al cuadrado. ¿Y cómo elevamos al cuadrado? Es igual a esto, el famoso sombrerito del que hemos estado hablando, 2. Y nos da 108,8 y copiamos hacia abajo. Y ahí quedan todos positivos, o bien usamos la fórmula potencia, ¿cierto? Que es igual a Po, no de poto, de potencia, esta, punto y coma 2, cerramos paréntesis, 108,16 y nos vamos para abajo, y queda todo igual porque ya está la fórmula y se fijan todas quedan con potencia. ¿Vale? Tenemos que elegir una de las dos, solo una de las dos. ¿Vale? Entonces yo voy a eliminar esta porque no la vamos a ocupar. ¿Cierto? Vamos a hacerlo con esa o con la que ustedes quieran. Finalmente tenemos que sumar todo esto con autosuma, ¿sí? O la fórmula suma, acuérdense que también igual, suma, y clicamos ahí, seleccionamos todos estos datos, cerramos paréntesis, suma, y ahí ya tenemos la suma de todo eso. ¿Vale? Tenemos que sacar la varianza. ¿Ya? Ahí está, la varianza. Y la varianza, ya sabemos que es esto dividido por la cantidad de datos. Es igual a esto dividido. Ay, ¿por qué se me cambió ahí? Espérenme, chiquillos. Esto es igual. Esto es igual a. Esto es igual a contar. Seleccionamos los datos. Cerramos paréntesis, menos 1. Ok. Entonces,
como dice ahí, la varianza, esta es la varianza. La varianza es esta suma dividido por la cantidad de datos. 45 y fracción, ahí está para que podamos corroborar. Es igual a este número dividido por la cantidad de datos, que como es una muestra, hay que elegir eso. Enter, y ahí tenemos el valor. Y la desviación estándar, ¿cierto? Ya sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, y esto es igual a raíz, pinchamos dos veces el número anterior, cerramos paréntesis y ya tenemos la desviación estándar. Y si queremos sacar el coeficiente de variación, es igual a la desviación estándar dividido por el promedio. Escribimos promedio y ahí cliqueamos dos veces para que se pueda sacar el promedio de qué, de todos los datos. Seleccionamos, cerramos paréntesis y ahí nos da 0,1314. Lo transformamos a porcentaje y vemos que es un 14%. Se dan cuenta que no es tan difícil. Ahora, lo más chistoso de todo, y esto es casi una burla, ¿vale? Es que podemos evitarnos de hacer toda esa mierda con las fórmulas de Excel. ¿Ya? La varianza se saca tan simple como igual var.s, porque es una muestra, sería P si es la población. ¿De qué? De los datos, si es lo único que tenemos, no hay más. Es la única información que tenemos, seleccionas todos los datos, ¿vale? Cierras paréntesis, y tiene inmediatamente la varianza. ¿Quieres la desviación estándar? Es igual. Igual y eliges esa, desbest.m, ¿de qué? De los datos. No hay más. Seleccionas, cierras paréntesis, ¡pum! Y tienes la desviación estándar. ¿Se fijan? Es la misma. Y el coeficiente de variación, ahí estamos ocupando la forma en que se saca, que es la desviación estándar dividido por, es igual a la desviación estándar dividido por el promedio de qué, de todo esto. Cerramos paréntesis, y nos da un número en decimales, nosotros lo convertimos a porcentaje, y ahí ya tenemos con qué podemos deducir que hay un 14%. Entonces con eso vamos a poder analizar nuestra tarea, y ahí ya es pegado a ustedes para que obviamente haya variación en el contenido. La fórmula o la tabla va a ser exactamente la misma. Así que, pero la idea es aprender a hacerlo, porque más adelante nos vamos a encontrar con otros contenidos que puede que haya que sacar la varianza, la desviación estándar, y hay que saber cómo. Eso es, cabros. ¿Alguna duda? Me consultan. Creo que lo traté de hacer lo más claro posible. Así que un abrazo. Cuídense. Adiós. Y dejo de compartir. Y